va a esa frase escrita por el rey David en circunstancias muy difíciles, pues él no escribía estas palabras desde su palacio o desde la terraza en su palacio, sino las escribía desde el desierto, escondiéndose en lugares muy escarpados y siendo perseguido por su propio hijo, a quien él amaba. Eran circunstancias no solamente del peligro físico que le acechaba por todos lados, sino de ese dolor inmenso que hay en el alma cuando hay algún quebrantamiento en las relaciones en la familia. Y especialmente cuando el padre se da cuenta que tuvo mucho que ver con ese quebrantamiento. Tal vez para David era un tema de que no le había prestado suficiente atención a su hijo Absalón. Lo había dejado más o menos que se criara solo, por la de gente del palacio que lo cuidaba, lo atendía. Y hay ese quebrantamiento del corazón ahora, años después, cuando su hijo ya es adulto. Su hijo dice: yo puedo hacer las cosas mejor que mi padre, y si él no me deja el trono por las buenas, pues yo lo voy a tomar por las malas. Y así fue como Absalón se preparó todo un ejército de gente que él había conquistado con palabras suaves, dice la Escritura, insinuando que él podía hacer las cosas, y así fue. Él formó un ejército. Y David, en vez de salir a pelear personalmente, él se escondió en estos escarpados, donde había hambre, sed. Él había tenido todos los lujos en su palacio y ahora no tenía nada, ni seguridad. Y es en estas circunstancias en las que escribe: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él tenía la experiencia de ser pastor de ovejas. Desde adolescente lo habían enviado al cuidado de las ovejas. Y él sabía lo que significa ser un buen pastor. Un buen pastor es un pastor que sus ovejitas están creciendo bien, que no tienen enfermedad, que se desarrollan normalmente, que están bien alimentadas, están bien pastadas y no les hace falta el agua. Él sabía lo que es un buen pastor, y tal vez por esos escarpados se había encontrado con un pequeño rebaño de ovejas, porque allí había un pequeño valle. Como les comenté, había un pequeño valle. Era una garganta entre dos montañas que le llamaban el Valle de la Muerte. Por eso dice el Salmo: cuando ande en sombra, por el valle de sombra y de muerte, porque literalmente había allí un pequeño valle, un río, un riachuelo, que según las lluvias había mucha o poca agua, pero
lado y lado de ese río había pastos verdes y pequeños remansos para que bebieran las ovejas. De tal modo que no es en una situación favorable para David cuando él expresa su fe diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay algunos que en esta tierra pues nada les falta. Yo pensando en quién eran mis vecinos allá en Barranquilla. Y francamente, en las apariencias no les falta nada. Tienen una camioneta grandísima, negra, gris, con las ventanas oscuras. Tienen negocios, salen acompañados con escoltas. Dentro de la casa tienen una nani para cada uno de sus hijos. Tienen alguien que les cocina, les lava y plancha la ropa, va a hacer las compras. No le falta nada. Tal vez uno pudiera decir, sí, ellos son los que pueden decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero viendo de cerca, a esas personas les falta mucho. En la relación esposo-esposa, uno puede darse cuenta que hay tensiones, hay distanciamientos, hay falta de cariño y mucho más entre los hijos. Los hijos conocen mucho mejor a su nani que a su papá. Tienen más confianza en ellos que en su papá. A su papá solamente le llegan las quejas y el papá entonces con cara dura impone la ley. Les hace falta tal vez honradez en sus negocios. Algunos dirán: estoy pintando con una mala luz, con malos colores y colores oscuros a estas personas. El tema también es que como no les falta nada de lo material, les falta la fe en Dios. De la boca para afuera dicen: buenos días, Dios le bendiga. Pero les falta esa fe en Dios. Tienen fe en sus habilidades, tienen fe en los negocios. Y cuando estos fracasan, se sienten sumamente desilusionados y chasqueados. De tal modo que el decir: porque tengo lo material en abundancia, nada me falta, eso es relativo. Porque tal vez faltan los valores más críticos para el alma. Por otro lado, los que viven en otras circunstancias, y también estamos mal aquí al caracterizar, en la mañana siempre es así con mi garganta, al caracterizar a estas personas de esta manera, ¿no? Pero tomemos el mismo
sur de Barranquilla. Tal vez en alguno de los barrios y de los pueblos. Alguien puede decir, bueno, aquí aquí todo me falta. Aquí no tengo nada. Aquí no tengo ni luz ni agua. Lo que tengo frente a la casa es un tierrero. Todo me falta. ¿Dónde está Dios? Y tanto que voy yo a la iglesia y le pido a Dios y todo me sigue faltando. De tal modo que son dos realidades muy diferentes. Y tanto al uno como al otro le falta la fe. Algunos dirán, bueno, es mejor tener fe con un buen pan en la boca que tener fe con la barriga vacía. Y hay mucha verdad en eso. Pero el tema es que en ambas situaciones la fe en Dios es necesaria. Si estamos pasando necesidad de todo tipo y no tenemos que vivir en este sector o en aquel sector para que nos falte a veces las cosas materiales. Porque hay personas que viven en un buen apartamento y les hace falta el bocado, les hace falta la comida. De tal modo que la necesidad es grande. Y volvemos a David en su situación. Pero aún más es el Mesías, que habiendo dejado su palacio celestial, se había hecho carne, se había incorporado con nosotros, dice la palabra, que puso su tienda a nuestro lado, entre nosotros. Tanto así que él dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Y él sabía que iba hacia la cruz. Esa era su misión. Y aún así decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lo tanto, la pregunta vale. ¿Dónde están esos delicados pastos donde yo puedo descansar? Donde yo pueda comer y luego descansar tranquilamente. ¿Dónde están esas aguas de reposo? Cuando todo lo que hay en mi vida es trajín, por fuera y por dentro. De tal modo que este salmo realmente habla a nuestros corazones de una manera muy profunda. A veces el diablo toma su tarrito de pintura verde y comienza a pintar cosas que no alimentan como si fueran delicados pastos. Pinta hierbas acá y pinta hierbas allá. Tal vez
pinta una relación ilícita con alguna persona. Y dice, estos son tus delicados pastos, aquí podrás descansar, estas son tus aguas de reposo. Y las pinta como si fueran delicados pastos y aguas tranquilas. Y el que no está percibido cae en esas grotescas pinturas que nos deja el diablo. Y allí, en vez de delicados pastos, se encuentran hierbas amargas. En vez de aguas de reposo, encuentran un remolino que los agarra y los hunde en la miseria, en la desesperanza. El libro de Isaías, en el capítulo 40, tiene una manera de entender lo que son estos delicados pastos. El profeta escucha una voz que le decía, da voces. En otras palabras, grítalo. Y yo respondí, es decir, el profeta dice, ¿qué tengo que decir a voces? Y le dice la voz que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Todo lo que uno tiene materialmente se seca hasta de un momento a otro. Todo aquello en donde uno había puesto su confianza, digamos, aquella situación lujosa de vivir, se puede ir al suelo de un momento a otro. De eso tenemos muchos ejemplos. De amigos, amigas, conocidos en la zona donde vivimos, pero para muestra inmediata. Uno ve esas personas que están saliendo de Ucrania, mayormente madres con sus hijos. Ellos cuentan que estaban viviendo su vida, estaban yendo a su trabajo, estaban saliendo al parque por las tardes, estaban visitando a sus abuelos, estaban comiendo, estaban teniendo su vida sin temor al futuro. Y de repente, de un momento a otro, viene un tirano, un déspota, les quita todo lo que tiene y los echa no solamente de su casa, sino de su país, y los ve a uno allí con un pequeño bolso cargando a esos niños en los brazos. La hierba se seca y la flor se marchita. No podemos poner nuestra confianza en cosas materiales, porque se secan, se pueden secar de un momento
a otro. Entonces, ¿dónde están esos delicados pastos? ¿Dónde están esas aguas de reposo? Nos dice aquí el versículo 8, un versículo que tal vez algunos han aprendido de memoria. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esa palabra es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Así que todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, sea mucho o sea poco, se puede marchitar y secar de un momento a otro. Pero la palabra de Dios, no estoy aquí ahora hablando solamente de la palabra escrita, sino que la misma Biblia, el Evangelio de Juan, por ejemplo, habla de Cristo como la palabra de Dios. Y esa palabra te dice, ten fe. Yo te he redimido, mío eres tú. Esta vida es pasajera. Pero por causa de lo que yo he hecho por ti en Jesucristo, tú tienes perdón de pecados. Y de hecho es así como comienza este capítulo 40 de Isaías. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Y allí donde dice Jerusalén, puedes poner tu nombre. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Que no haya duda en el corazón de ninguno que me escucha esta mañana, que estas palabras son para ti. Tu pecado es perdonado y fue perdonado en la cruz de Cristo. Tú no puedes decir que lo que te está pasando en esta vida es porque estás purgando o pagando por tus pecados. No. Esa es una mentira que te tira el diablo. O que tienes que mortificarte más para pagar por tus pecados. A esa tentación di lo que el diablo escuchó de las palabras de Jesús: vete de aquí, Satanás. No. De otra manera hacemos la sangre de Cristo ineficaz, en vano. Pero por la fe, agárrate a ese sacrificio. Ahí está el verdadero pasto para nuestras vidas, el verdadero alimento. El verdadero reposo está en lo que Él ha hecho por nosotros, en sus promesas que nunca fallan. Y aquí hay una linda promesa que también se refiere a la venida del Mesías, donde dice: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Muchos han tomado este versículo y lo relacionan a su segunda venida en gloria,
pero se trata de su primera venida, que Él viene con su recompensa. Él recompensa tu fe con vida eterna. Él te paga por lo que no has hecho. Él te da recompensa solo por haber puesto tu fe en Él. Y fíjense entonces lo que dice. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. Y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y aquí él habla, Isaías habla de los corderitos que más sufren, los que tal vez tienen una patita rota, o están sufriendo alguna enfermedad, o están recién nacidos que no pueden caminar al par como caminan los otros. Así es como el Señor toma a estas ovejitas especiales, a los que están en medio de una enfermedad, aquellos que no pueden ver pastos verdes, aquellos que solamente pueden ver aguas agitadas. A ellos los toma el pastor y los pone sobre sus hombros y los guarda sobre su seno. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Amén. Feliz día para todos, feliz día para ustedes. Que todo lo